¿Alguna vez has sentido que tus debilidades te hacen indigno del llamado de Dios? ¿Que tus fallas son tan grandes que no podrías ser utilizado para algo significativo? Y si te dijera que esas debilidades que hoy te duelen, que te avergüenzan o que intentas ocultar, en realidad son la herramienta que Dios usa para manifestar su poder en tu vida? Que hay un secreto en la Biblia que pocos conocen, una verdad oculta que puede cambiar la forma en que ves tus fracasos y darte una nueva esperanza. Hoy te revelaré por qué Dios te ha elegido a pesar de tus debilidades y cómo cada una de ellas forma parte de su plan perfecto para ti. En este estudio bíblico descubrirás cómo grandes héroes de la fe fueron llamados en medio de sus fallas, cómo Dios los moldeó y los usó para cambiar la historia. Y lo más impactante, esto también puede pasar contigo. A lo largo de este video, desvelaremos el misterio de cómo tus debilidades pueden convertirse en tu mayor fortaleza. ¿Qué fue lo que Dios vio en hombres como Moisés, David o Pedro a pesar de sus fallas? ¿Cómo puedes transformar lo que hoy ves como un obstáculo en un trampolín hacia tu destino en Cristo? La respuesta está en su palabra y hoy vamos a estudiarla juntos. Antes de comenzar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Dios me elige a pesar de mis fallas. Al hacerlo, no solo estarás afirmando esta verdad sobre tu vida, sino que también ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esto hoy. Y si aún no te has suscrito a este canal, te animo a hacerlo ahora, porque cada video que compartimos aquí es un paso más en tu crecimiento espiritual. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podrá ser la clave para desbloquear una bendición que ni siquiera imaginabas. Vamos a sumergirnos en la palabra y a descubrir juntos el propósito divino que se esconde detrás de tus debilidades. 1. Moisés, el llamado a pesar del temor. Moisés, uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, fue un hombre que luchó con sus inseguridades. En Éxodo 4:10, Moisés le dice a Dios: «Oh Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Moisés se ve a sí mismo como incapaz, pero Dios ve en él un libertador. Desde su nacimiento, Moisés estuvo marcado por la providencia divina. Fue rescatado de las aguas del Nilo y criado en el palacio del faraón, pero en su corazón siempre habitó un sentido de propósito. Aún así, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés dudó. «¿Quién soy yo para ir ante Faraón?», preguntó. Dios le respondió con una verdad eterna: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. La historia de Moisés nos muestra que no importa cuán grandes sean nuestras inseguridades, Dios ve en nosotros el potencial que ni siquiera nosotros mismos podemos reconocer. Él no nos llama por nuestras habilidades, sino para demostrar su poder a través de nosotros. Moisés, quien se veía como un hombre torpe en palabras, terminó proclamando la ley de Dios al pueblo de Israel y conduciéndolos hacia la tierra prometida. Pero su camino no fue fácil. Enfrentó la terquedad del faraón, la rebelión del pueblo y las batallas en el desierto. En cada obstáculo, Dios mostró su gloria, desde la apertura del Mar Rojo hasta el maná caído del cielo. A pesar de sus fallas, Moisés permaneció firme y confiado en la promesa de Dios. Su vida nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente capaz para cumplir el llamado de Dios, recuerda que Moisés también tuvo dudas, pero su disposición a obedecer permitió que Dios hiciera maravillas a través de él. Si este mensaje
Ha tocado tu corazón, comenta. Dios me usa a pesar de mis debilidades, y comparte este mensaje con alguien que necesite saber que Dios aún tiene un plan para su vida. 2. David. Un rey a pesar de su pecado. David es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14, pero que también tuvo caídas monumentales. Comenzó como un humilde pastor de ovejas, un joven menospreciado por su propia familia, pero que fue elegido por Dios para ser rey de Israel. El relato de David nos muestra que Dios no elige a las personas según su apariencia o habilidades externas, sino según su corazón. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al futuro rey de Israel, Dios le advirtió: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Fue así como el joven David, quien no parecía un candidato adecuado a los ojos humanos, fue ungido como el futuro rey. Sin embargo, su camino no fue fácil. Antes de ascender al trono, David enfrentó persecución, injusticias y traiciones. Saúl, el rey en funciones, intentó matarlo en varias ocasiones, y David tuvo que vivir en el desierto, huyendo para salvar su vida. Pero incluso en esos momentos oscuros, nunca perdió la fe en la promesa de Dios. Pero quizás lo más impactante de la historia de David no es su ascenso al trono, sino su caída y redención. David cometió uno de los pecados más graves al tomar a Betsabé, la esposa de Urías, y planear la muerte de su esposo. Su pecado lo llevó a un punto de quiebre espiritual, pero su respuesta marcó la diferencia. Se arrepintió genuinamente y buscó la misericordia de Dios. En el Salmo 51 vemos su clamor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El perdón de Dios no eliminó las consecuencias de sus acciones, pero sí restauró su relación con Él. David siguió siendo usado por Dios y su linaje llevó al nacimiento de Jesucristo. Su historia nos enseña que no importa cuán bajo hayamos caído, siempre hay esperanza si nos volvemos a Dios con un corazón sincero. Si alguna vez has sentido que tus errores te descalifican para el propósito de Dios, recuerda la historia de David. Dios no usa personas perfectas, sino personas dispuestas a reconocer su necesidad de Él. Escribe en los comentarios: Dios restaura mi vida, y comparte este mensaje para que más personas conozcan la gracia de Dios. 3. Pedro. De la negación a la restauración. Pedro es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede transformar a alguien marcado por el miedo y la duda en un líder de su iglesia. Aunque fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, tuvo momentos de gran debilidad, siendo el más notorio su negación de Cristo. En la última cena, Pedro aseguró a Jesús que nunca lo abandonaría, pero unas horas después lo negó 3 veces por miedo a ser arrestado. Mateo 26, 69, 75. En ese momento, se sintió devastado y lleno de culpa. Sin embargo, la historia de Pedro no terminó ahí. Tras la resurrección, Jesús le dio la oportunidad de restaurarse. En Juan 21, 15, 17, Jesús le preguntó 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». Con cada respuesta afirmativa, Jesús reafirmó su llamado, dándole la responsabilidad de apacentar sus ovejas. Esta fue una demostración del amor redentor de Dios y de su capacidad para restaurar a aquellos que han fallado. Pedro pasó de ser un hombre temeroso a un predicador valiente en el día de Pentecostés, cuando lleno del Espíritu Santo proclamó el Evangelio con poder, trayendo a la fe a miles de personas. Hechos 2, 14, 41. Su vida nos enseña que nuestras fallas no son el final de nuestra historia.
Dios puede usarnos incluso después de nuestros mayores errores si nos volvemos a Él con un corazón sincero. Si alguna vez has sentido que has fallado a Dios y que ya no puedes ser usado por Él, recuerda la historia de Pedro. Dios es un Dios de segundas oportunidades y su amor es más grande que cualquier error que hayamos cometido. Escribe en los comentarios: Dios me restaura y me usa, y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que el perdón de Dios es real y transformador. 4. Gedeón. De la duda a la valentía. Gedeón es un personaje que nos enseña cómo Dios puede usar a los más inseguros y temerosos para llevar a cabo grandes hazañas. Cuando el ángel del Señor se le apareció, lo llamó hombre valiente, aunque en ese momento Gedeón se escondía de sus enemigos. Jueces 6:12. Esto nos muestra que Dios no nos ve por lo que somos en el presente, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. Gedeón dudó del llamado de Dios. Se sintió indigno y débil, preguntando: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor de mi familia. Jueces 6:15. Pero Dios le aseguró: yo estaré contigo. Jueces 6:16. Esta promesa fue suficiente para que Gedeón emprendiera la misión de liberar a Israel de los madianitas. Con un ejército reducido a solo 300 hombres, Dios le dio la victoria sobre un ejército innumerable, demostrando que no es la cantidad de recursos lo que define la victoria, sino la presencia y el poder de Dios. Gedeón pasó de ser un hombre lleno de temor a un líder valiente que confió en la dirección del Señor. Su historia nos enseña que nuestras dudas y debilidades no son impedimentos para que Dios nos use. Cuando confiamos en Él, podemos superar cualquier obstáculo, por grande que parezca. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente fuerte o capaz para cumplir con el propósito de Dios en tu vida, recuerda a Gedeón. Dios usa a los que están dispuestos a confiar en Él, no a los que se sienten más preparados. Escribe en los comentarios: Dios me da valentía, y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que con Dios todo es posible. 5. Pablo. De perseguidor a apóstol de Cristo. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, fue un ferviente perseguidor de los cristianos. Su celo religioso lo llevó a aprobar la muerte de Esteban y a buscar con determinación la erradicación del naciente movimiento cristiano. Pero Dios tenía otros planes para él. En su camino a Damasco, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús que transformó radicalmente su vida. Hechos 9:3-6. Cegado por la luz divina, Saulo cayó al suelo y escuchó la voz de Cristo preguntándole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Dios tomó a un hombre que antes era enemigo del Evangelio y lo convirtió en uno de sus más grandes defensores. Pablo pasó de perseguir a los cristianos a ser perseguido por predicar el Evangelio. Sufrió encarcelamientos, naufragios, azotes y todo tipo de tribulaciones, pero nunca dejó de proclamar la verdad de Cristo. Según Corintios 11:23-28. A través de sus cartas, Pablo dejó un legado invaluable para la Iglesia. Sus escritos inspirados no solo fortalecieron a las primeras comunidades cristianas, sino que continúan transformando vidas hasta el día de hoy. Nos enseñan sobre la gracia, la fe y la salvación que solo se encuentra en Cristo. Su historia nos recuerda que Dios no ve nuestro pasado como una limitación, sino como una oportunidad para mostrar su poder. No importa cuán lejos creamos estar de Dios, Él puede llamarnos y usarnos para su gloria. Si alguna vez has sentido que tu pasado te descalifica para servir a Dios, recuerda la vida de Pablo.
Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos a ser transformados por su amor. Escribe en los comentarios: Dios transforma mi vida, y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que el amor de Dios es capaz de cambiar cualquier corazón. 6. Job. Fe inquebrantable en la adversidad. Job es el ejemplo perfecto de una fe que no se tambalea incluso en medio del sufrimiento más extremo. Fue un hombre íntegro y recto, pero en un solo día perdió todas sus riquezas, a sus hijos y posteriormente su salud. A pesar de todo, su confianza en Dios nunca se apagó. Su historia nos muestra que incluso los más justos pueden atravesar temporadas de prueba. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero jamás maldijo a Dios. En Job 1:21 declaró: El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras reflejan una rendición total a la voluntad de Dios, aún en el dolor más profundo. La prueba de Job no solo mostró su fidelidad, sino que también reveló el propósito de Dios. Al final, su fe fue recompensada y todo lo que perdió le fue restaurado en mayor abundancia. Job 42:10. Pero lo más valioso no fue lo material que recuperó, sino la comprensión más profunda que obtuvo sobre quién es Dios y cómo su voluntad opera en la vida humana. Job nos enseña que en las pruebas más difíciles debemos mantenernos firmes y confiar en que Dios tiene un plan mayor. El sufrimiento no es el final de la historia. Muchas veces es el medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe y mostrarnos su gloria. Si alguna vez has atravesado tiempos de prueba y has sentido que Dios está en silencio, recuerda a Job. Su historia nos anima a permanecer fieles, sabiendo que Dios nunca nos abandona. Escribe en los comentarios: confío en Dios en todo momento. Y comparte este mensaje con alguien que esté pasando por una temporada de dificultad y necesite recordar que Dios siempre tiene el control. 7. José, de la traición a la exaltación. La historia de José es una de las más inspiradoras en la Biblia, pues nos muestra cómo Dios usa incluso las peores circunstancias para cumplir sus planes. Desde joven, José fue un soñador que recibió visiones de Dios sobre su futuro, pero sus propios hermanos lo vendieron como esclavo por envidia. Fue llevado a Egipto, y aunque parecía que su vida estaba arruinada, Dios tenía un propósito mayor. En Egipto, José pasó de ser un esclavo a administrador en la casa de Potifar, pero fue falsamente acusado y encarcelado. A pesar de la injusticia, José nunca perdió su fe en Dios. En la prisión, Dios le dio la capacidad de interpretar sueños, lo que lo llevó ante el faraón. Gracias a su sabiduría y discernimiento divino, fue puesto como gobernador de Egipto, la segunda persona más poderosa del reino. Génesis 41, 41, 43. Cuando llegó el tiempo de la gran hambruna, sus propios hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento sin saber que José era quien tenía el poder para ayudarlos. En lugar de vengarse, José los perdonó y dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 20. Su historia nos enseña que aunque el mal intente destruirnos, Dios siempre tiene el control y usa cada situación para bien. José pasó años en el sufrimiento y la incertidumbre, pero en todo momento permaneció fiel. Su vida nos recuerda que las dificultades no son el final, sino parte del proceso de Dios para llevarnos a nuestra verdadera misión. A veces, lo que parece un obstáculo es, en realidad, el camino hacia la bendición. Si alguna vez has sentido que has sido traicionado o que las circunstancias parecen injustas, recuerda a José. Dios nunca abandona a sus hijos y en su tiempo perfecto
Él restaurará lo que se ha perdido. Escribe en los comentarios: Dios convierte mis pruebas en bendiciones, y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios siempre obra para bien. 8. Sansón. La redención a pesar de los errores. Sansón es un personaje bíblico que nos muestra cómo el poder de Dios puede manifestarse incluso en medio de nuestras debilidades. Fue un hombre elegido desde antes de su nacimiento para ser un juez de Israel y liberar a su pueblo de los filisteos. Dotado de una fuerza sobrehumana, Sansón tenía todo lo necesario para cumplir su propósito, pero sus decisiones impulsivas lo llevaron a desviarse del plan de Dios. Sansón tenía un llamado, pero también una debilidad: su atracción por mujeres que lo alejaban de la voluntad de Dios. Su relación con Dalila fue su mayor tropiezo. Ella, sobornada por los filisteos, lo engañó para descubrir el secreto de su fuerza. Finalmente, Sansón fue capturado. Le arrancaron los ojos y lo convirtieron en esclavo. Jueces 16, 19, 21. Sin embargo, la historia de Sansón no terminó en la derrota. En su momento más bajo, clamó a Dios y pidió una última oportunidad. Señor soberano, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me des fuerzas una vez más. Jueces 16, 28. Dios respondió su oración, y con su última hazaña, Sansón derribó el templo de los filisteos, logrando su misión de liberar a Israel. Esta historia nos enseña que aunque hayamos cometido errores, Dios aún puede usarnos. Nuestro pasado no define nuestro futuro cuando nos volvemos a Dios con un corazón sincero. La gracia de Dios es más grande que nuestras fallas, y Él siempre nos da una oportunidad para redimirnos. Si alguna vez has sentido que has fallado demasiado como para ser restaurado, recuerda a Sansón. Dios nunca ha terminado su obra en ti. Escribe en los comentarios: Dios me da una nueva oportunidad, y comparte este mensaje con alguien que necesite saber que la misericordia de Dios no tiene límites. 9. El ladrón en la cruz. Salvación en el último momento. Uno de los ejemplos más poderosos de la gracia de Dios es la historia del ladrón crucificado junto a Jesús. Un hombre que había vivido en pecado toda su vida, pero que en su último aliento encontró la salvación. Su historia nos muestra que nunca es demasiado tarde para volverse a Dios. Mientras Jesús estaba en la cruz, 2 criminales fueron crucificados con él. Uno de ellos se burló del Señor, pero el otro reconoció su pecado y le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Jesús, en un acto de misericordia infinita, le respondió: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este relato nos enseña que la salvación no depende de nuestros méritos, sino de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayamos estado de Él, si nos volvemos con un corazón sincero, su perdón nos alcanza. Aquel ladrón no tuvo tiempo de hacer buenas obras, ni de reparar sus errores, pero con una simple confesión de fe, fue recibido en el reino de los cielos. La historia del ladrón en la cruz es una prueba del amor incondicional de Dios. Nos recuerda que no importa el pasado, siempre hay una oportunidad para ser restaurados y recibir la vida eterna en Cristo. Si alguna vez has sentido que es demasiado tarde para cambiar, recuerda que Dios siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Escribe en los comentarios: La gracia de Dios me alcanza, y comparte este mensaje con alguien que necesite saber que la salvación está disponible para todos, sin importar el pasado. Hemos llegado al final de este poderoso estudio, donde hemos visto cómo Dios usa a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Desde Moisés hasta el ladrón en la cruz, cada historia nos enseña que
Nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte, porque muy pocos toman el tiempo de sumergirse en la palabra con tanta profundidad. Esto demuestra que tienes un deseo genuino de crecer en tu fe y conocer más a Dios. Ahora, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Dios tiene un propósito en mis debilidades. Al hacerlo, estarás afirmando que aceptas el plan de Dios para tu vida y que confías en su poder para transformarte. También te animo a compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Hay muchas personas que hoy se sienten indignas, sin esperanza o sin dirección. Este contenido puede ser la semilla que Dios use para cambiar una vida. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Activa las notificaciones para no perderte ningún video. Y recuerda que cada enseñanza aquí compartida es una herramienta que Dios usa para hablar a tu corazón. Para terminar, te invito a que tomes un momento en silencio, cierres los ojos y hables con Dios. Agradécele por lo que te ha enseñado hoy y pídele que te ayude a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.